Vamos a iniciar entonces nuestra sesión ya número 18. Vamos a trabajar un poco el proyecto porque el proyecto es lo más importante en esta materia. Sacar el proyecto de acuerdo a la pauta que hemos trabajado y después vamos a hacer un avance complementario aplicable al proyecto sobre cómo hacemos los cuestionarios. Entonces, solamente para recordar, tenemos esta pauta metodológica que guía nuestro proyecto, ¿cierto? Este es nuestro índice, tal cual. Simplemente nosotros lo completamos con lo correspondiente de acuerdo al tema que estamos investigando, ¿no? Entonces, por favor, vamos a regir a esta pauta, no la vamos a cambiar, ¿ya? No vamos a presentar otras metodologías porque esta es la metodología que la vamos a calificar. Entonces, tenemos un marco introductorio, un marco general que tiene esos puntos. Tenemos un marco teórico conceptual, un marco empírico, un marco metodológico que también ha sido explicado. Solo queda hacer esto del diseño metodológico y del cronograma de actividades de investigación. Yo les había indicado que les voy a pasar un cuadro. Entonces, eso todavía está pendiente, pero todo lo demás se puede ir avanzando, ¿ya? En la revisión que hice los proyectos, hay proyectos bastante avanzados, que están muy bien, que han sido revisados varias veces. Pero hay proyectos que están sumamente incompletos y que son absolutamente insuficientes. Es decir, no han hecho nada de avance en su proyecto. El mismo proyecto que me presentaron cuando teníamos las clases presenciales, el mismo sin ninguna variación, o sea, no se ve un avance en el proyecto. Entonces, dado que estamos ya cercanos al final del semestre, vamos a ajustar un poquito todas estas dificultades en el proceso, ya otorgando una calificación. Entonces, para la próxima clase les voy a pedir que ustedes me presenten todo lo que hemos avanzado, ¿no? Todo lo que hemos avanzado ya en su proyecto y le vamos a dar una calificación de 10 puntos. Habíamos dicho que nuestra calificación iba de la siguiente manera. Tenemos 40 puntos que se dividen en dos exámenes parciales, 20 y 20. 20 puntos para el examen final, ahí son 60 puntos. 10 puntos en un control de lectura y 30 puntos en el proyecto de investigación. Sin embargo, ese control de lectura habíamos dicho que también va a ser parte del proyecto de investigación. Entonces, estamos hablando de 40 puntos al proyecto de investigación. Esa es hartísima nota. Y es una ventaja para ustedes, porque no es nota ya quemada, sino es nota por conquistar, nota por lograr. Todos pueden tener sus 40 puntos. Pero como es semejante cantidad de nota, tampoco se pueden dar los 40 puntos a trabajos que no estén bien hechos. Entonces yo creo que todos los grupos tienen que ponerse las pilas, trabajar bien. Les voy a pasar también un formato, por favor, recuérdenme en el grupo de WhatsApp. Un formato para que ustedes vean las cuestiones de forma, valga la redundancia, ¿no? El interlineado, los márgenes de página, numeración de página, justificaciones y demás. El documento se tiene que ver bien en cuanto a la organización del texto, que esa es la forma, y mucho más en cuanto a su contenido, que ese es el fondo. Y el contenido va con esta pauta metodológica. ¿Está bien? Entonces, para el otro miércoles, es decir, el martes, ya tienen que subírmelo, ustedes ya se van a jugar de esos 40 puntos, sus 10 puntos. Entonces vamos a ir así descontando la nota porque veo que en muchos grupos, y lamento decirlo, los trabajos no están avanzando. No sé si no coordinan entre los integrantes del grupo, no sé si quien lideriza el grupo lo ha dejado, la verdad no sé y no quiero entrar en ese detalle.
porque, bueno, ustedes ya son pues mayorcitos, ¿no? Están en la universidad, cada quien responde por lo que hace y demás. En la siguiente sesión yo les voy a devolver sus trabajos corregidos, les voy a hacer una explicación y ustedes van a ver que lo que digo no es un invento a la ligera, sino que realmente no se ve lo que se está avanzando. Y ya estamos a 3 meses de haber iniciado clases. ¿Está bien? Entonces reiteramos que para la próxima clase ya en limpio, sin estas preliminares todavía, porque eso se hacen al final del proyecto, pero ya en limpio vamos a presentar todo lo demás, perfectamente en limpio. Ha sido suficientemente corregido, las temáticas nuevas pueden enviarme en el transcurso de la semana vía WhatsApp para que se los vea, etcétera, pero todo esto tiene que estar. ¿Está bien? Esta es nuestra pauta metodológica. Es decir, estos son los puntos que sí debemos cumplir en nuestro proyecto. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, por favor? Ahora que estamos viendo esto de nuevo, por favor, si tienen alguna consulta. Dice, un favorcito, ¿será que esa imagen de ahorita la puede pasar al grupo de WhatsApp? He intentado sacarle, o sea, capturar la imagen y me sale borrosa. Sí, y si entra también Zenaida a la plataforma, en una de las primeras clases está guardado como documento esto, dice protocolo de investigación o pauta metodológica. Está guardada ya en la plataforma, en el sitio de la materia. Pero de igual manera, terminando la clase, ahorita no puedo, pero sí terminando la clase, yo le envío, ¿no? Es Ya, esto gracias, Liz. lo que debemos cumplir. Habíamos dicho que el marco teórico conceptual, me han presentado marcos teóricos conceptuales para la risa o para el llanto, no sé, pero con 2 conceptos. Eso no es un marco teórico conceptual. No me han presentado su índice, es decir, no se han puesto a trabajar en lo que demanda la asignatura. Dicen que tenía una Adelante, pregunta Daniela. acerca del índice tentativo. Solo teníamos que poner los conceptos que tocamos en el marco, ¿no? ¿Eso era? Sí, solo los conceptos. El marco teórico conceptual era una lista de conceptos. O sea, de las palabras. A manera de índice. No Ahí. les había pedido todavía el desarrollo del marco teórico conceptual, porque el desarrollo del marco teórico conceptual debe venir con las referencias de las Y era en obras grupo se trabaja, consultadas y demás. Sí. Ya. Y las referencias con las normativas APA. Sí. ¿Ya? Entonces, eso todavía no les he pedido. Pero alguna gente me ha pasado así marco teórico y dice 2 conceptos, ¿no? Entonces no se han puesto a trabajar realmente y eso me apena mucho porque están perdiendo tiempo. El marco teórico conceptual, aquí dice exposición del marco conceptual, es el capítulo 2, ¿cierto? Sí, es el capítulo 2 y son todos aquellos conceptos que los tomamos de la literatura o de libros que ya están publicados, ¿no? O sea, es información de segunda mano, no es información que nosotros la vamos a recoger, sino que ya está dicha. Incluso les había dicho que tomen mano de páginas web, de bibliografía digital y demás. Pero tienen que darse el tiempito de hacer como un índice, ¿no? Digamos que todo esto entre en mi marco teórico conceptual. Entonces tengo que darme el trabajo de decir, a ver, este concepto de gobierno, a ver, ¿qué tipos de gobiernos tenemos? ¿Qué tipos de bonos existen? ¿Qué es ciudadanía? ¿Qué es Estado? Etcétera, no sé, todo eso, ¿ya? Ese es el marco teórico conceptual. Después, en el marco empírico, ya solamente aquellos que corresponden. Estaba pensando que de pronto nos podemos reunir 1 horita, no sé, cada 2 días, para hacer tutorías, es decir, revisar de manera personal cada proyecto. Dicen una consulta. Adelante, adelante. El marco teórico conceptual es una redacción, no es un listado. Sí, inicialmente
yo les había pedido que ustedes me hagan un listado para que yo observe qué conceptos van a trabajarlos. Entonces, en el marco teórico conceptual se juega con las palabras claves del proyecto. Se desarrollan las palabras claves, pero no se las ponen como un discurso plano, digamos, ¿no? Sino se las ordena con títulos y subtítulos. Ahora yo voy a buscar en el intermedio un ejemplo para mostrarles y para que quede clarito. Sí, ¿Está porque bien? no se lo he enviado yo, porque lo hemos... Ya. Eso, como les digo, está pendiente. Pero cuando hablamos de marco teórico conceptual, lo que quiero que ustedes tomen conciencia de que no es poner dos conceptos. No estamos hablando de eso. Porque si no, eliminaríamos el capítulo de marco teórico y trabajaríamos un glosario con 5 conceptos que los ponemos adelante. ¿Está bien? Entonces, pasando al marco metodológico, ya habíamos trabajado la población y muestra, les había pedido que pongan las técnicas de investigación, su pertinencia, porque recuerdan que hemos estado toda una mañana viendo el uso de las técnicas. Además, son técnicas de conocimiento común, una entrevista, una encuesta, etc. Entonces, vamos a ver cómo se diseñan los instrumentos. Cuando hablamos de instrumento, ya estamos pensando en ese cuestionario que efectivamente le voy a entregar al participante. ¿Está bien? Sí. He decidido hacer una encuesta, o he decidido hacer una entrevista, o he decidido hacer un grupo focal. Puedo hacer una observación, claro, no va a ser un cuestionario, pero sí podría hacer una lista de cotejo, etc. Entonces, cuando hablo de cuestionarios o diseño de instrumentos, estoy pensando en esa hojita que le voy a dar efectivamente al participante para que la responda, ¿no? O en esa hoja que voy a tener yo a mano como entrevistador para solicitar las respuestas a la entrevista. Entonces tenemos que los cuestionarios son un conjunto de preguntas escritas, preestablecidas, para recoger datos de una o más variables. Esta una o más variables ya están dichas de manera reiterada desde las subtemáticas, en las preguntas de investigación, en los objetivos, ya hablamos de las variables. ¿Ya? Entonces todo eso tiene que coincidir. Si yo en mis subtemáticas, acá tengo el trabajo que me presentó Adela, que está en PDF. Si en las subtemáticas yo tengo esto, estas son las variables a medir. ¿Ya? Las subtemáticas que se investigarán son las siguientes. Quiere decir, la investigación va a tratar de todo esto. Ahora yo me fijaré cuando haga mis preguntas de investigación y haga mis objetivos, me fijaré de contestar o de investigar sobre esas subtemáticas en estos dos puntos. No puede hablar, por ejemplo, y eso es lo que le quería comentar a Adela también, que a mí me siguen faltando pertinencia en sus objetivos. O si no, cambiemos la subtemática. Porque hablamos del impacto social, impacto económico, impacto comercial, pero en los objetivos no los mencionamos. Entonces, si vamos a trabajar estos objetivos, adecuemos los objetivos a las subtemáticas. O las subtemáticas las adecuemos a los objetivos. Pero no podemos poner aquí una cosa y en mis objetivos poner otra. ¿Ya? Porque en esta primera parte estamos diciendo las subtemáticas que se investigarán. ¿Y cuáles son los propósitos de investigación? Son los objetivos. Si hay un divorcio entre esto y esto, no se va a lograr el propósito de investigación, porque estamos hablando siempre de dos cosas diferentes. ¿Está bien? Entonces, fíjense eso. Cuando hablamos de variables, reitero, estamos hablando de nuestras subtemáticas.
En el caso de Mariana, que está haciendo su clima organizacional, si las subtemáticas son 9, entre ellas motivación, salario y demás, sus objetivos tienen que hablar de eso, sus preguntas tienen que hablar de eso, porque de eso trata la investigación. Y su cuestionario tiene que hablar de eso. Si habla de otra cosa, no va a cumplir los objetivos. El cuestionario asimismo es un instrumento. La técnica genérica es la encuesta o la entrevista, pero el cuestionario en físico o en digital es el instrumento, ¿ya? Es un instrumento de medición basado en una serie de preguntas de diverso tipo. Ya cuando ustedes han expuesto sobre las preguntas de encuesta, de escala Likert, de diferencial semántico, etc., han visto que hay un sinnúmero de preguntas. De todas ellas podemos echar mano siempre y cuando vayan a contribuir en el logro, en el recojo de la información. Es un instrumento imprescindible tanto en investigaciones de corte cualitativo o de corte cuantitativo. O sea, no podemos prescindir, porque con ese instrumento se va a recoger información. Y hemos dicho siempre desde el primer día de clases que la información es el principal insumo de la investigación. ¿Está bien? Entonces, sí o sí tenemos que diseñar nuestros instrumentos. Si no, ¿cómo vamos a recoger información? No podemos recoger información de forma improvisada, porque esa información nos va a permitir cumplir los objetivos de investigación. ¿Está bien? Si no sabes lo que buscas, es muy difícil que lo encuentres. Si no sé qué preguntar, ¿qué voy a encontrar? Listen. Si no haces las preguntas correctas, no obtienes respuestas correctas. Al hacer preguntas es el ABC de la investigación. ¿Cómo entendemos esto? Adela, ¿cómo entiende esto? Que si no se hace la pregunta correcta, no se obtiene la respuesta correcta. Pues está más clarito, listen. No puedo preguntar por tomates y me contestan. No puedo querer tomates y preguntar por cebollas. Tal cual, tal cual. Y eso que yo debo preguntar me remite a mis subtemáticas, preguntas de investigación y demás, ¿no? Tomando el ejemplo de Adela, en el ámbito doméstico. Si mis subtemáticas me hablan de tomates, mis objetivos me hablan de tomates, mis preguntas de investigación me hablan de tomates, mi instrumento de recojo de datos o cuestionario me tiene que hablar de tomates. No le puedo preguntar al participante, como dice su compañera, sobre cebollas, si quiero adquirir respuestas sobre tomates. Más claro, agua, chicos. Por eso, tenemos que remitirnos siempre a nuestro protocolo. Acá tenemos el paso a paso. No podemos perdernos, no hay por dónde perdernos. Si en el primer punto me dicen, haga esto, en el segundo punto, haga esto, tercer punto, haga esto. ¿Ya? Entonces, listen, necesitamos 1 hora de su tiempo o 2 horas o así. Porque Sí. si no, nos vamos a tirar de cabeza. Y yo quiero aprender a hacer esto bien hecho porque igual sirve, en el caso de los abogados, sirve para elaborar las preguntas en una audiencia. Claro que sí, además que van a tener otras asignaturas de investigación un poco más avanzada y con esta base ya tienen que entrar. Por eso estoy en toda la disposición de tener tutorías cuando sus avances estén listos, quizás desde la próxima semana, tutorías personales con cada grupo. No sé, podemos hacerlo en el tiempo que ustedes tengan. Yo generalmente tengo un poquito de tiempo en la tarde, en las mañanas no, pero sí en la tarde, a partir de las 3 de la tarde. Dicen, tenemos nuestro proyecto, lo veamos, pero encantada de verlo, digamos, porque me interesa también que ustedes culminen con un buen trabajo, ¿ya? Y podemos hacerlo así de manera personal, es decir, grupo por grupo. Seguimos con nuestros instrumentos, ¿no? El instrumento
o cuestionario equivale a una prueba de laboratorio, pero para el campo. Es decir, yo diseño todo y con ese diseño voy al campo, en este caso la calle. En este caso, obviamente, por los tiempos de cuarentena no vamos a ir a la calle, pero nos vamos a enfrentar con ese cuestionario para mandarlo vía Google, para hacer una entrevista vía Zoom, etc. ¿Ya? Requiere de la misma atención y cuidados aplicados en otras pruebas, porque obviamente me va a dar la información que yo busco. Y si esa información que yo recojo no es buena, mi proyecto de investigación no va a tener buenos resultados. El instrumento debe tener confiabilidad y precisión, es decir, habilidad para obtener los mismos resultados al aplicarla a sujetos de la misma muestra. Implica consistencia, significa lo mismo para todos los encuestados. Tenemos que ver en este punto el lenguaje que utilizamos. A veces nuestro lenguaje es muy técnico y cuando el encuestado o entrevistado lo recibe, no lo entiende, no lo sabe responder, ¿no? Entonces no significa lo mismo. Por eso en el anterior punto decíamos que debemos hacer pruebas. Elaboro mi cuestionario en borrador, lo someto a una prueba. Lo vuelvo a corregir con las observaciones de la prueba, hago otro cuestionario, lo someto a otra prueba. Hay diferentes pruebas. La primera prueba es a juicio de expertos. Ustedes me lo pasan el cuestionario, yo lo reviso y hago revisar con un profesor. El profesor me dice, no, pero esta pregunta está equivocada, esto no se entiende, etc. La siguiente prueba es que ustedes a ese cuestionario corregido, ya revisado una vez, lo apliquen a amigos o compañeros. Revísamelo, no con el objetivo de que lo llenen, sino que lo revisen. Revísamelo, ¿se entiende? Lo que estoy preguntando, ¿se comprende? Estoy preguntando por tomates, ¿se entiende que son tomates? ¿Ya? Eso. Entonces hay que tener mucha pertinencia con el lenguaje. ¿A quién nos dirigimos? Nos dirigimos a ciudadanos comunes, de pronto sin mucha instrucción, cuál es el lenguaje que utilizan, será más coloquial. Me enfrento a expertos en economía, ¿no? O expertos en algún área. En función a mi público debe adecuarse el lenguaje. Validez o exactitud. Tanto las preguntas reflejen la verdad. Los datos obtenidos se ajustan o no a la realidad. ¿Ya? Entonces, esto que estamos preguntando, ¿es lo que queremos conocer? A veces nuestras preguntas se van por otro lado. ¿Está bien? Entonces, siempre tenemos que hablar de estas dos características. Confiabilidad y validez en los cuestionarios. ¿Qué etapas tenemos? Tenemos 5 etapas básicas. Primero, definir el problema a investigar. Nosotros ya lo tenemos definido. Y lo vamos a expresar cuando les dé el formato del cuestionario en el objetivo. El presente cuestionario recogerá información sobre la percepción de la ciudadanía respecto de los bonos. El problema en investigar ya ni siquiera lo tenemos que pensar. Ya está dicho desde el primer día que elegimos el problema. Identificar información necesaria y formular hipótesis siempre y cuando corresponda a una investigación correlativa. Ustedes ya saben eso. O correlacional, mejor dicho, ¿no? Identificar y definir población de estudio encuestar. Esto es muy importante. Y la anterior clase ya hablamos de la población y la muestra. Ahí habíamos dicho la necesidad de que sea representativa en calidad y en cantidad. Y cuando sus estudios son muy genéricos, no se puede definir la muestra. Definir la muestra significa indicar de manera precisa a qué gente le va a llegar mis cuestionarios.
Cuando yo digo en un tema, voy a trabajar con las familias de Santa Cruz, por decir algo, o con los jóvenes de Santa Cruz, ¿no? No estoy definiendo a la población, porque eso es hablar de un universo, no de una población finita a la que yo la pueda cuantificar. Entonces en el caso nuestro dicen, la población tiene que ser amas de casa. exactamente, y eso en ese punto debemos decirlo. Y la mayoría de nuestra gente tendría que ser, en lo posible, madres solteras o mujeres que crían hijos solas, porque los bonos van dirigidos precisamente a ese tipo de personas. Por Son ejemplo, para... en el caso de ustedes, Adela, ustedes tienen 3 poblaciones que pueden ser perfectamente manejadas. Por ejemplo, tiene usted el bono o canasta familiar, ¿cierto? Que se da a la gente que ha recibido los 400 bolivianos. Buscaremos en nuestro entorno quiénes han recibido eso y les podemos hacer una encuesta o les podemos hacer una entrevista. Tiene el bono universal y estimo que muchos de los estudiantes de este curso y de otros cursos han recibido o están recibiendo ese bono universal. Entonces ahí ya tiene otra población de estudio. Podría hacer sus encuestas a los mismos compañeros de curso, a sus compañeros de otras materias. ¿Cierto? Porque el bono universal no tiene mayor requisito. Y el bono familia a gente que tiene hijos en edad escolar. Entonces hay que tener una cantidad precisa de esa gente. Porque ahora estamos imposibilitados de ir y decir, bueno, vamos a ir a los bancos y nos paramos en las colas y empezamos a preguntar en las colas. Eso lo podíamos hacer en tiempos que no sean de pandemia. Pero en este tiempo no. Entonces, ahí va esto de la definición de la muestra. Sí, adelante. A nosotros que los factores que influyen en la preferencia televisiva vendría a ser el público muy grande. ¿Cómo podríamos? O a Claro, todos nomás. no, ustedes tienen que sacar una muestra, pues, Daniela. Porque, ya, representativa, a todos. Exacto, porque de ustedes su trabajo, todo el mundo ve televisión. Entonces ahí tienen que trabajar la cuestión de la muestra. Si mi población es tan grande, en este caso estoy hablando de millones, voy a abordarla. ¿Cuál va a ser mi muestra? Y de ustedes obviamente va a ir, y de ustedes obviamente va a ir por un formulario a través de Google. No hay otra posibilidad, ¿no? El número no podemos decir ahorita porque ustedes más bien tendrían que decirme la cantidad de población que existe en Santa Cruz, en qué rangos de edad, entren a la página del INE, ¿no? Esa es más bien una decisión del investigador. Redactar el cuestionario y probar el cuestionario. Sí, adelante. No hay datos de eso, INE, dicen, porque el censo recién es el 2022, le van a salir datos de hace 10 años. No hay datos, hay proyecciones y están actualizadas, se puede trabajar con eso. Y hay datos en el INE de todo, de todo. Incluso, Adela, hay datos de madres solteras, hay datos de niños de la calle, hay de todo en el INE. Y las proyecciones son estadísticas, entonces tiene igual validez. Ya, ¿querían preguntar algo más? Sí, dicen, ¿cuántas encuestas son las que tenemos que realizar? Eso depende de la población. ¿Cuál es mi tema? En el caso que dice Daniela, con la percepción, preferencias de la audiencia respecto de la oferta televisiva. Entonces ahí, por decir algo, ella me dice, Lice, nosotros hemos encontrado una población de 1 millón de personas que está en el rango de los 18 años a los 65, porque no vamos a entrevistar a niños ni adolescentes. Queremos que sean personas mayores a partir de 18 a 65, ¿no?
Y me dice, son 1 millón. Ya. Obviamente no vamos a trabajar con ese millón, ¿no? Eso Sí, meteremos a una fórmula y la fórmula me dirá, trabaje con 157 encuestas. Esas 157 representan al millón. Pero como le digo, no podemos inventarnos esos datos porque ahí hay que aplicar un procedimiento estadístico. ¿Ya? Pero para hacerlo ya. tenemos que tener el dato. Ahora habíamos dicho también que si las poblaciones son pequeñas, como el caso del estudio de Mariana y Clima Organizacional, que son 30 funcionarios en su empresa, entonces no se toman muestras, se aplica a la población, porque La obviamente población directa, ¿no, Lisa? la población es pequeña y hacemos un censo. Lisa, en ese Ya. caso, Por ejemplo, Sí, adelante, por favor. ya, por ejemplo, yo que soy el impacto económico del coronavirus en Santa Cruz, tenía pensado hacer una encuesta tanto a amas de casa como a gerentes de empresa. Sí, como les digo, en este punto de definición de la muestra que está visto en nuestra pauta metodológica en población y muestra, nosotros especificamos todo eso Ah, al ya. contestar estos puntos. Descripción de las características de la población. Usted me dice, amas de casa, estas características. Gerentes de empresa, estas características. Con estas voy a trabajar un Bueno, tipo de muestreo, ¿no? Hablando de tipos de muestreo, si alguien ha preparado sus tipos de muestreo y quiere explicarlo, exponerlo, perfecto. Siempre son puntos adicionales, ¿no? Que era la tareita que les había dejado en plataforma. En Dicen, estos puntos decidimos. en esa tarea no puedo encontrar procedimiento. En los, en el no, texto, Ya. ¿en cuál te- Antes que se nos vaya el tiempo, cerraremos la idea que cuando estamos hablando de etapas en el diseño de cuestionarios, estamos viendo que nuestros cuestionarios estén dirigidos a nuestro tema, problema de estudio. No lo cambiamos. Si nuestro problema de estudio es X, todo va a ir en función a X, ¿ya? Identificar la información necesaria y formular hipótesis en caso de ser necesario, ¿no? Identificar y definir la población, ese es el punto más relevante porque a ellos van a estar dirigidos nuestros cuestionarios. Si son 100, si son 20, si son 30, eso depende de su estudio. No depende de uno, no depende de mí. No pueden decirme, Liz, a ver, dígame cuántas encuestas hago. Ya no podría decirle. Porque hay una cantidad X de personas que integran una población. Si mi población son de 100 personas y no puedo acceder a las 200, saco una muestra y me dirá haga 100. ¿Ya? Redacto el cuestionario y lo pruebo el cuestionario. Como habíamos dicho, dado que el cuestionario es lo más importante, entonces necesito probar. Es decir, que sí, efectivamente conteste eso que quiero conocer. ¿Está bien? Lisa, Sí, adelante, por favor. entonces el cuestionario está directamente relacionado con las subtemáticas, si entendí bien. Exactamente, Mariana. Las Es decir, subtemáticas, tengo 10 temáticas, tendré 10 preguntas en mi cuestionario. no. Ay, Cada subtemática se va a abrir como un abanico. Ya vamos a ver eso en el cuadro, en la matriz de datos y variables. Se va a abrir como un abanico que va a dar lugar a varias preguntas. Por ejemplo, si usted tiene la variable motivación, de ahí pueden salir 5 preguntas. ¿Qué políticas de motivación tiene la empresa? ¿Cuán efectivas son esas políticas? De las políticas que tiene, ¿cuáles son las más participativas? ¿En qué medida aplica esas políticas? ¿Cómo los funcionarios responden a esas políticas de motivación? En las políticas de motivación también consideran incentivos. ¿Está considerado el bono o el incremento de salario como política de motivación?
etcétera, etcétera. Ujú. Fíjese, ahí he agarrado una variable que es motivación y he sacado como 7 preguntas. Obviamente las estoy diciendo de manera ligera, ¿no? Pero lo que quiero decirle es que si tiene 10 variables, de pronto su cuestionario tenga 10 preguntas o tenga 20 o tenga 30. Usted tiene que sentir que en el cuestionario está poniendo todas aquellas preguntas que le van a dar información para responder a sus objetivos.